En esta ocasión estoy grabando un mensaje con dos destinatarios. El primero es mi hermano y amigo Víctor Flores, a quien le dedico este cassette y con quien quiero seguir compartiendo la palabra de Dios y los pensamientos que nos hacen hermanos en Cristo. Y los otros destinatarios, por supuesto, son la Iglesia, los hermanos de la Iglesia, La Roca en Cipolletti, con los cuales he trabajado. Este mensaje ya lo escucharon algunos hermanos en Cipolletti hace un par de años o un poco más, porque la pandemia abrió un paréntesis muy grande. Y así quedará grabado, si alguna otra vez lo necesitan. Recuerden a este pastor que algún domingo, de hace varios años, les pidió que abrieran sus manos y miraran la palma o el dorso de la mano para que con esa visión de los 5 dedos podamos recordar cosas muy hermosas, quizás con seguridad las cosas más hermosas que el cristiano posee. Por otro lado, ese tema de Dios y el Evangelio, o los dedos y el Evangelio, es el tema que ha envuelto y ha llevado mis pensamientos durante muchos años. Yo creo que no hay ninguna otra cosa más importante en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia que el Evangelio. Muchas iglesias, congregaciones, en sus templos, en sus lugares de culto, tienen letreros que identifican a la Iglesia como evangélica. Y Iglesia Cristiana Evangélica es una sigla muy común. Iglesia Evangélica Bautista, Iglesia Evangélica Pentecostal. Es decir que desde Lutero para acá, los evangélicos nos hemos diseminado por todo el mundo. Pero yo quiero que insistamos y pensemos en lo maravilloso que es esta palabra, evangelio. Si yo le pregunto a mi congregación si sabe lo que significa, la gran mayoría va a decir en voz alta: evangelio significa buena noticia o buenas nuevas. Y así es. Antes de entrar en el tema, recordemos que una buena noticia no es tan fácil de escuchar, tan común de escuchar. Al escuchar los noticiosos, al leer los diarios, son muy pocas las buenas noticias. Y aún las buenas noticias que se nos presentan como tales no tienen la característica de una verdadera buena noticia. Para que la noticia sea evangelio, buena nueva, tiene que tener por lo menos 3 cualidades. En primer lugar, tiene que ser una noticia permanente, una noticia que dura, una noticia que abarca a millones y millones de oyentes o lectores, que puede llegar hasta los confines de la tierra en todo momento y en todo lugar. La otra cosa que caracteriza a una buena noticia es que lo que se anuncia sea gratuito, que lo que se dice en la noticia como bueno, como excelente, pueda ser obtenido, pueda ser tenido en la vida de forma
gratis. Las buenas noticias en el mundo, en la radio, en los diarios, en las revistas, siempre cuestan al que quiere disfrutarlas. Eso lo sabemos muy bien. La tercera cosa que una buena noticia tiene que tener para ser buena es que se puede escuchar hoy, ayer, mañana, que dure. El Evangelio ha durado por siglos. Estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento y está explícito e implícito en todo el Nuevo Testamento. Precisamente la llegada de Jesús da comienzo a la era evangélica y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es lo que involucra todo lo que la palabra evangelio significa. Ahora vuelve a abrir su mano, dígale a su niño, a su esposa, que abra su mano y mire sus dedos, porque en cada uno de los dedos vamos a encontrar a alguien que está sumamente involucrado con el Evangelio. El dedo mayor de nuestras manos representa a Dios Padre, el más grande, el principal. Y tomando la idea de una editorial que imprime una noticia, podemos decir que el Dios de la Biblia, el Dios eterno, es el autor, el que pensó la noticia para el ser humano, el que tuvo en su mente el plan de la salvación, el que, pensando en la condición a donde iba a estar el hombre, planificó la salvación eterna del hombre. El Padre es el principal personaje, es el Dios del Evangelio, el Dios que tiene para con la raza la más grande noticia. Él miró desde los cielos y vio al mundo caído en pecado, en destrucción, lo sigue viendo todavía, pero Él tiene para con el mundo una gran noticia, las buenas nuevas de salvación. Desde la eternidad y antes que el mundo fuese, ya Dios lo había planificado. Y por eso los cristianos evangélicos creemos que estamos hablando inspirados por Dios cuando predicamos el Evangelio. No es una noticia inventada por el hombre, no es una noticia que se le ocurrió a un profeta por más consagrado que fuera, no es una noticia que viene de la raza humana hacia la raza humana, es la noticia que el Padre proclamó desde el principio, desde el Génesis, por toda la Biblia. Dios está diciendo: arrepentíos y creed al Evangelio. El segundo dedo que nosotros miramos en nuestras manos, un poquito más grande que el índice, es el dedo mayor. Y yo lo atribuyo este dedo a la persona de Jesucristo. Un evangelio sin Jesucristo no podría ser buena noticia. Y de todas maneras, aunque estoy usando una ilustración muy simple, muy común, todos los cristianos sabemos que el Señor Jesús no solamente trajo la buena noticia, sino que Él es la buena noticia. Él es en sí mismo aquel que puede decir:
miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo he venido para servir a la humanidad, no para ser servido, y para dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros leemos en toda la Escritura que Dios hablaba a la humanidad, pero desde aquella noche en Belén, hace 2020 años, Dios ha hablado en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Y cuando Dios mira el pesebre, o mira a Jesús en el bautismo, o lo ve con lágrimas y llanto en el jardín de Getsemaní, dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios tiene en Jesucristo encerrada la más maravillosa noticia que el hombre puede escuchar. La noche de Belén descendieron los ángeles a la tierra y el ángel Gabriel, abriendo su boca, dijo a los pastores: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es la unión entre Dios y Jesucristo encarnado, el ungido del Padre que se constituye en la oportunidad de vida eterna para todo ser humano. Toda congregación cristiana, se autodenomine evangélica o no, no es una congregación cristiana si no tiene a Jesús como el único y suficiente Salvador para el mundo entero. El Evangelio es absoluto. Dice en la boca del apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por eso, hermanos, podemos mirar nuestra mano y ver al Padre y al Hijo unidos para proclamar al mundo que hay salvación eterna, hay una misericordia que se extiende, hay una oferta de perdón de pecados, de liberación de la muerte eterna y del dominio del mal. El Padre y el Hijo son uno y otro se preocupan para tratar de que el mundo escuche el Evangelio. La palabra del Nuevo Testamento, la palabra de Juan el Bautista y del mismo Jesucristo es: arrepentíos y creed al Evangelio. Podemos seguir mirando la mano y vemos otro dedo, quizás uno de los que más usamos, y a veces lo usamos mal porque lo usamos para señalar a otros, pero en este caso de nuestra ilustración, ustedes ya se dan cuenta de que el índice representa en nuestro sermón de hoy al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el Evangelio? Ustedes imagínense en una editorial que está el autor de los artículos, de lo que se publica, y que están los personajes de las noticias. En este caso hemos señalado como el autor al Dios eterno y como el personaje de la noticia a Jesucristo.
Pero en una editorial hace falta trabajo, energía, poder, dinamita para que la noticia se propague. Y aquí recordamos entonces lo que pasó. Cuando la buena noticia, el Evangelio, se hizo realidad y Jesús venció la muerte con su muerte y sacó a la luz la vida por el Evangelio, el Espíritu Santo vino a aquellos discípulos que entendieron y creyeron la buena noticia, la aceptaron en su corazón y dijeron al mismo Señor Jesucristo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿A quién vamos a ir? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Esos discípulos, esos 12 apóstoles, esos 120 que estaban en el aposento alto, tuvieron que quedarse en oración y en expectativa para recibir el poder de Dios. El Espíritu Santo tiene como primera tarea en el mundo expandir, proclamar, hacer que se oiga el Evangelio. Jesús le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos de lo alto. Él tenía la potestad, él tenía el poder, pero regresaba al Padre. Y cuando regresó a los cielos, envió aquel poder que llamamos Espíritu Santo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, pero no vayan ustedes a ir con su fuerza. Tienen que esperar que venga la fuerza del cielo. Ya Jesús había dicho que el Evangelio se iba a predicar a todo el mundo. Ya Jesús les había encomendado en la gran comisión que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero en el primer capítulo de la historia de la Iglesia, escuchamos a Jesús decirle a los apóstoles y a todos los cristianos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el poder del Espíritu Santo, muy poco hubiera durado la predicación del Evangelio. Las fuerzas del mal, las fuerzas satánicas hubieran destrozado a los creyentes, pero los creyentes salieron movidos por este poder maravilloso de la Santísima Trinidad. Esta dinamita que llenó el Imperio Romano con el mensaje de la cruz y que alcanzó ahora al mundo entero. Qué hermoso es pensar que Dios, en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, es evangélico. Proclama, enseña, oferta una noticia gratuita, una noticia para todos, una noticia que hoy sigue siendo la única esperanza para el mundo. Y si el apóstol Pedro en un comienzo creía que el Evangelio era solamente para los judíos, aprendió muy pronto que Dios no hace acepción de personas y que en toda nación proclama la salvación para aquel que quiere escuchar a Dios y seguir el mandamiento de tener fe junto con el arrepentimiento. Y si el apóstol Pablo
quería destruir a los cristianos cuando se llamaba Saulo y quería que nadie hablase ni predicase el Evangelio. Aprendió también muy pronto en el camino a Damasco que él estaba dando coces contra el aguijón cuando escuchó la voz de Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde aquel momento su vida fue consagrada total y exclusivamente a la predicación del Evangelio. Y de ese apóstol leemos en su carta a Timoteo, a quien le decía que haga la obra de evangelista. También le decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cada creyente tiene que posesionarse, tiene que hacer suya esta convicción de que el Evangelio viene de Dios Padre, de Cristo Salvador y de Espíritu Santo, poder de Dios para todo aquel que escucha la bendita buena nueva de la salvación. Y me quedan todavía dos dedos en la mano que también ahora estoy mirando. Cuando prediqué esto en la iglesia La Roca, pasé un momento divertido porque pregunté: ¿y dónde estoy yo en esta mano? Y una hermana me dijo, y se va a acordar, en el dedo pulgar. Le dije: no, hermana, ese dedo lo vamos a dejar para lo último. Y voy a dedicar otro sermón, otro mensaje, a hablar del pulgar y de los pulgares. Yo estoy acá en la mano, pero soy el dedo meñique, que estoy unido en la misma línea con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Tengo que tener con ellos una relación paralela, vital. Yo podría extirpar el pulgar de mi mano. Trate usted de esconderlo detrás de la mano, pero ahí están los 4 dedos: Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Recibiréis poder. Cada creyente recibe el Espíritu Santo. Cada evangélico tiene al Espíritu Santo. Y cada evangélico, si se quiere llamar así, si quiere borrar toda otra denominación y decir yo soy cristiano evangélico, tiene que entender que es su responsabilidad proclamar el Evangelio. El Padre está en los cielos junto con el Hijo. El Espíritu Santo está en el creyente. Pero el que abre la boca y proclama el Evangelio es el ser humano que ha creído. Y desde el día que creyó, tiene sobre sí un ministerio, una encomienda. El mismo apóstol que recién mencionábamos decía a los corintios que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Podemos tener muchos dones, muchas capacidades, y realmente las tenemos en la iglesia, pero todos, sin excepción, todos los cristianos verdaderos son evangélicos, porque Dios nos ha encomendado el ministerio, la tarea de decirle al mundo: reconciliaos con Dios. Pensemos en el ministerio de relaciones exteriores. El rey es el padre, el canciller es el hijo.
El ministerio tiene sus operaciones manejadas por el Espíritu Santo, pero los que salen a la calle a predicar la palabra, los que salen al mundo a abrir la boca, son todos y cada uno de los que se sienten responsables de proclamar la buena noticia. Dice San Pablo, así que somos embajadores en el mundo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, el Padre, rogara por medio nuestro. Y añade, os rogamos, os predicamos, os exhortamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es la maravilla de ser cristiano evangélico. Sentir desde el momento mismo de la conversión que tenemos que salir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes, al mundo entero, para ser delante de ellos testigos de una noticia maravillosa, de ese Juan 3:16, que condensa en sí mismo lo que es el Santo Evangelio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esa vida eterna, aquí en la tierra, tiene no solamente el privilegio, sino también la obligación de predicar el Evangelio. En el próximo mensaje quiero hablar del papel que le toca a la Iglesia, pero ahora quedémonos con nuestros 4 dedos levantados y con nuestra gratitud a Dios por habernos alcanzado con el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de los bienes inescrutables de Jesucristo y de Dios, el Evangelio que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo hace hermoso en la vida de aquellos que lo escuchan y lo creen. Arrepentíos y creed al Evangelio. Si tú no eres un cristiano evangélico, te falta mucho para ser cristiano. Si tú, hermana, no eres evangélica, pide al Señor que abra tus ojos y tu corazón para hacerlo. Y conmigo, y con el apóstol también, di estas palabras tan maravillosas. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Este es el Evangelio. No hay otro. Que Dios bendiga a mi amigo Víctor Flores, a quien dedico estas palabras, a mi iglesia La Roca, en donde he querido siempre predicar el Evangelio y en donde pido perdón a Dios por no haberlo hecho con más fuerza y con más convicción de lo que lo hice. Quiera Dios bendecirles y acompañarles.